Este País TV con Edith Carrión. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Este País TV, en donde lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura de debate alcance consensos y soluciones a los diferentes problemas que aquejan a nuestro país. En los últimos años hemos observado un Estado obeso, poco eficiente con inestabilidad económica. Por ello es necesario realizar un análisis del sector público. Gracias por sintonizarnos, esperamos desde luego conocer los diferentes puntos de vista en cuanto a la inversión del sector público en el Ecuador y sobre todo las soluciones que plantean nuestros invitados. Siendo este uno de los aspectos más importantes que vamos a tener que hablar el día de hoy, por supuesto quiero dar la más cordial bienvenida a la actual ministra de Economía y Finanzas, la ingeniera Zaira Ludena. Bienvenida, ministra. Muy buenos días, gracias Edith por la invitación. Es un honor para mí el poder compartir mi punto de vista y sobre todo compartir ciertos criterios sobre algunos temas a tratar el día de hoy, con la finalidad de informar al país sobre la situación actual por la cual está atravesando el sector público ecuatoriano. También tengo el gusto de presentar a la ingeniera Belén Peralta Espinosa, asambleísta por la provincia de Loja. Muchas gracias Edith y a todo el pueblo ecuatoriano por sintonizarnos. Es un placer estar con ustedes y lo más importante, brindarles información verídica con respecto a nuestra realidad pública. Finalmente nos acompaña el ingeniero Cristian Caiza, gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Es de agrado para mí dar mi opinión acerca del sector público en el Ecuador y sobre todo que sea de gran entendimiento para todos ustedes. Ahora sí, los invito a que conozcamos el contexto. El sector público en sí se puede decir que es un conjunto de organizaciones, instituciones, personas que realizan actividades económicas en beneficio de la sociedad, esto a nombre del Estado, por supuesto. Dando apertura a este conversatorio, ministra, ¿cuáles serían los organismos y las entidades que integran el sector público? Efectivamente, Edith, el sector público está compuesto por entidades y organismos, los cuales se encuentran detallados en el artículo 118 de nuestra Constitución Política. Entre estos encontramos los organismos y las dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, también los organismos electorales, los organismos de control y de regulación, las entidades que integran el régimen seccional autónomo, los organismos y las entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal. Y por último, tenemos las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para prestación de los servicios públicos. Gracias, ministra. Considero también que es importante dar a conocer a nuestros televidentes cuál es la normativa que regula el sector público. Para eso le escuchamos asambleísta. Bien Edith, gracias por tu pregunta. La normativa que regula el sector público es la Constitución y la LOCEP. La Constitución, que es la norma suprema donde se detalla cuáles son las entidades y organismos que integran el sector público, así como también quienes serán servidores públicos, sus derechos y prohibiciones. Por otro lado está la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, que básicamente es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público en Ecuador. Esta ayuda al orden e interés público y tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio público. Gracias, asambleísta. Un tema muy importante, ya que el mismo nos permite regular el funcionamiento del sector público en el Ecuador. Para ello, le concedo la palabra al ingeniero Cristian Caiza. ¿Cómo funciona el sector público en nuestro país? Bueno, Edith, el sector público ecuatoriano funciona a través de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidoras y servidores públicos y personas que actúen en virtud de la potestad estatal, que ejercerán solamente las competencias, las facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Así es, estimados amigos, cabe mencionar que el sector público siempre se encamina al bienestar de la sociedad, a diferencia del sector privado, que mantiene fines lucrativos dominado por personas físicas o jurídicas privadas. Muchas de las veces el sector público ha sido catalogado como ineficiente, a diferencia del sector privado. ¿A qué se deben estos criterios? ¿Son acertados acaso? ¿Ustedes consideran que es un criterio correcto? Concedo la palabra a la ingeniera Zaira Ludeña. Bueno, Edith, lamentablemente el sector público sí es catalogado por la sociedad como ineficiente frente al sector privado. Esto se debe a que el sector privado es más eficiente en cuanto a la prestación de los servicios a la ciudadanía. Cabe mencionar que entre estos dos sectores existe una brecha gigantesca, la cual parte desde el origen de creación de los mismos hasta el desarrollo de sus actividades. Es así que para nadie es algo nuevo que las empresas privadas son creadas con fines lucrativos, mientras que las empresas públicas son creadas por el Estado para satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces, partiendo de estos conceptos, podríamos decir que si una empresa privada comete errores o hace malas cosas, va a perder dinero y por lo tanto va a tener que cerrar. Pero ¿qué pasa si una empresa pública hace malas cosas o comete errores? Simplemente se va a excusar y va a decir, no, es que no conté con los recursos necesarios para poder desarrollar dicha actividad. O se dejará en pie y dejará que otra organización realice lo que se suponía esta tenía que hacer. Entonces considero que parte desde aquí el problema, pero ojo con esto, que no quiero decir que las iniciativas del gobierno no sean tan buenas como las privadas. El problema de las decisiones que toma el gobierno o de las cosas que intenta el gobierno está en que no existen mecanismos para poder aceptar y poder corregir estos errores a tiempo. Lo que necesita y lo que sí hace el sector privado, sobrevive el más apto. Lamentablemente lo que abunda en el sistema público es la expansión de los errores y no hay mecanismos para poder combatir estos errores, para poder aceptar o para poder eliminar las empresas que ya no son necesarias, que ya no son requeridas o que han sido perversas. Así es, se ha etiquetado de esta manera porque desafortunadamente vivimos en una sociedad corrupta. ¿En qué sentido? En el sentido de no realizar bien su trabajo y de no escoger a las personas adecuadas y capacitadas para ocupar el sector público. El de no tener vocación por servir a los ciudadanos de manera en la que deberían por el hecho de ser público. Se dejan llevar por el nepotismo y favoritismo de cierto grupo de personas, ya sea por conocidos o familia, a diferencia del sector privado, que es eficiente porque aquí sí se escoge al personal adecuado y no se deja llevar fácilmente por el nepotismo y la corrupción, ya que tiene bases sólidas en sus normas y lo hacen de forma transparente. Excelente información que nos brindan. Entonces, ¿se podría decir que la responsabilidad del sector público se ve reflejada en su accionar? ¿Cómo analizamos este punto? Bien, se puede decir que el sector público sí se ve reflejado su accionar de responsabilidad hasta cierto punto, ya que por una parte en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el llamado principio de legalidad, en el que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán competencias y facultades que sean atribuidas en la Constitución y la ley. Es decir, es una de sus obligaciones las responsabilidades que cada una de ellas deben cumplir. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que lastimosamente hay algunas entidades
que no cumplen con sus funciones y son irresponsables en su accionar. Asambleísta, pero cabe mencionar que su primera y más importante responsabilidad es la gestión de los recursos públicos de una manera eficiente, efectiva y con total transparencia. También se debe establecer entornos favorables para que las entidades contribuyan al desarrollo económico, social y al bienestar de la sociedad. Por lo tanto, puedo decir que su responsabilidad no se ve reflejada en su accionar, debido a tantos actos de corrupción que existen que demuestran lo ineficiente que es el Estado y por ende que la desconfianza de los ecuatorianos crezca. Bien, gobernador, usted menciona que la responsabilidad del sector público no se ve reflejada en su accionar debido a los innumerables actos de corrupción. Qué importante, ¿no? ¿Cuánta pérdida de recursos se pueden estar generando por el mal funcionamiento de las entidades? Por ello, creo que es necesario, gobernador, que nos detalle la inversión que el Estado otorga al sector público. ¿Cuál es ese porcentaje que abarca con respecto al presupuesto general del Estado? Bueno, Edith, el Estado ecuatoriano cuenta con 5 funciones, entre las cuales se distribuye anualmente el presupuesto general del Estado. De acuerdo con la Proforma 2020, sobre un total aproximado de 35.500 millones de dólares, la función ejecutiva se lleva el 97.5%, mientras que apenas 2.5% se distribuye entre las otras 4 funciones restantes. El presupuesto más bajo, pese a ser el 2020, un año previo a elecciones, corresponde al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, que reciben apenas el 0.11% del presupuesto general del Estado. La inversión es adecuada, pero vivimos en un país donde los gobernantes solo buscan el beneficio propio, lo que hace ver que la inversión sea inadecuada. Además de que tenemos un sector público muy lleno, con instituciones que gastan más de lo que generan. Bueno, espero que esta información les haya servido. Ya nos quedan 5 minutos del programa y quiero preguntarles brevemente, ¿qué harían ustedes para mejorar el sector público hoy en día? Para sentir esa esperanza de que estamos a tiempo de salir de ese estancamiento económico que aqueja a nuestra sociedad. Bueno, doy la palabra a la ministra Zaira Ludeña. Cuando hablamos de calidad en los servicios públicos, hablamos de la evolución que se debe realizar en la administración pública hacia una mejora continua. Esto con el objetivo de optimizar las condiciones en que se entregan los servicios a la ciudadanía. Por ello considero que es fundamental mejorar el accionar del sector público, considerando que la estrategia para el mejoramiento de la gestión pública busca que la acción de las entidades del Estado gire en torno a los intereses de la población y que tenga como propósito propiciar un cambio paulatino, pero que sea radical en las entidades del Estado. Esto hacia una nueva cultura de la gestión pública orientada a los resultados. ¿Cómo vamos a obtener esto? Mediante un presupuesto por resultados aplicado a través del presupuesto por programas, en los cuales el ciudadano será el eje del desempeño de la administración y se debe de perseguir permanentemente el mejor aprovechamiento de los recursos y una utilización más eficiente, eficaz y económica de los mismos. Bien, Edith, necesitamos establecer directrices para implementar un modelo de gestión en las instituciones públicas del gobierno central, un modelo que sea factible implementar en los gobiernos autónomos descentralizados y además instituciones o empresas públicas, buscando así una propuesta para implementar un sistema de gestión de calidad en nuestro país. La gestión administrativa pública debe estar enmarcada en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, así como la gestión de riesgos, de modo que se constituya un documento que aporte al quehacer público en temas de gestión con enfoque en calidad, siendo el pilar fundamental de la mejora continua. La aplicación de fundamentos de calidad en las organizaciones permite mejorar su gestión. Esto no debe entenderse necesariamente como una reducción de costos o incrementos en la utilidad financiera de la empresa, sino como una parte de toda la organización
que busca un camino hacia la excelencia del servicio. Yo considero que para ser eficientes y mejorar el sector público se debe evitar el solapamiento entre instituciones y conseguir la eficiencia y la eficacia con la colaboración público-privada. Igualmente, para erradicar la corrupción hay que aplicar con rigor la normativa existente, extender el uso de códigos éticos y que su cumplimiento tenga consecuencias. Se debería también realizar una reestructuración en el sector público. También se debe definir sobre la situación salarial del sector público y establecer una ley de empleo público que elimine las diferencias tan sustanciales en los salarios que se pagan en el sector público. Otro punto importante también es eliminar los sueldos vitalicios. Estas son pocas de las muchas cosas que se deben mejorar. Muchas gracias. Bueno, considero que nuestros invitados tienen un criterio muy acertado acerca de lo que es el sector público en nuestro país. Esperamos que los diferentes puntos de vista y análisis hayan sido de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias. Este País TV.